Hola, ¿qué tal? Hablemos el día de hoy sobre el paradigma de Harold Laswell. Este personaje es un cientista político, es decir, un experto en la ciencia política, y establece un modelo. Aquí tienes la fecha en la que el investigador, escritor y teórico vivió. Fue doctor en ciencia política, profesor asistente de la Universidad de Chicago, de donde formará parte de una escuela de pensamiento muy importante que platicaremos en otra entrega, otro video, que es justamente la escuela de Chicago. Freud influye mucho en sus ideas, escribe varios libros. Este solamente es alguno de los muchos textos que él ofrece al mundo, sobre todo no solo de la política, de la propaganda, sino también, por supuesto, de la comunicación. Está considerado uno de los primeros y los más profundos teóricos, propulsor de una teoría durante la Primera Guerra Mundial que veremos un poco más adelante, y se le considera padre fundador de la investigación en comunicación. Propaganda y comunicación política son sus dos ejes de investigación sobre los cuales discurre todo su trabajo. Él habla de que el mensaje llega sin resistencia alguna y que no existe obstáculo entre el estímulo que se genera por parte del emisor y la respuesta que genera el receptor. Considera que la audiencia es pasiva y que va a responder sin resistencia alguna al enunciador o al emisor. ¿Qué fue lo que hizo Laswell? Bueno, él tuvo a su cargo la división experimental para el estudio de las comunicaciones en tiempo de la guerra, y esto es lo que señala justamente, o lo que le da una justificación, digamos, a los preceptos de su teoría. Su tesis doctoral es Técnicas de propaganda justamente en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del periodo, la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918, obviamente fue posterior el trabajo doctoral, pero pues estamos hablando de principios de siglo, ni siquiera habíamos llegado al primer cuarto del siglo XX. Crea un paradigma de comunicaciones, el modelo de telégrafo es otro tema interesante también, pero queremos centrarnos un poco más, y esto vendrá desarrollado también en los siguientes videos, la teoría que se denomina teoría de la aguja hipodérmica. Su fórmula es muy sencilla: quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efecto. Esta es la fórmula de Laswell, o el paradigma justamente de Laswell, así es como se le conoce. Y hablaremos obviamente un poco más a detalle de este principio. Hay que tener presente que la base de donde Laswell toma o desarrolla este modelo es nada más y nada menos que el modelo de Aristóteles, el modelo aristotélico de emisor, mensaje y receptor. Este es un cuadro comparativo muy interesante sobre los diferentes modelos de comunicación, desde lo que comentaba hace un momento, el esquema de Aristóteles de orador, discurso y auditorio, y quien empieza ya a hablar, digamos, de un tipo de comunicación más moderna, un modelo más moderno a pesar de los años en donde se desarrolla, es justamente Harold Dwight Laswell. Con estos elementos que tenemos acá, quién, qué, el canal, el quién y el factor, perdón, el efecto el que va a producir. ¿Okay? Después de él vendría el modelo de Nixon, el modelo de Shannon y Weaver. Ahorita vemos otros modelos más adelante, pero aquí tenemos los elementos que son muy interesantes, y digamos que este modelo va tomando muchos elementos, ya sea de referencia o críticos de
el modelo anterior y así sucesivamente, como también lo veremos en la siguiente lámina. Esta es la tesis central de cada uno de las corrientes o las teorías de pensamiento de estos autores. ¿Qué caracteriza cada uno de estos modelos? ¿Para qué sirve? Y aquí tenemos un ejemplo de cada uno. Esto es materia, ya que hablar de cada uno de ellos implicaría al caso un video específico, y quizá una vez que se haya agotado los elementos de los diferentes autores, entonces podríamos ya establecer ahí algunas comparativas un poco más técnicas, pero no es no es la esencia, digamos, no es el objetivo de la presente entrega. Experto en política, ya lo referimos, es considerado el principal gran ensayista en comunicación. Tiene un libro sobre técnica de propagandas de guerra en el año 27 e inicia los estudios y los análisis de interrelación entre audiencias y efectos desde una posición funcionalista. Investiga los efectos de la propaganda y subraya la tendencia a sustituir en los gobiernos expertos económicos por militares, y marca el lugar del científico en la política, del científico de la política en la sociedad como orientador de los gobiernos. Es decir, los gobiernos deben estar gobernados, válgase la repetición, por militares, pero asesorados por expertos en ciencia política para poder combatir las crisis. Y esto es muy comprensible considerando justamente el momento histórico en el que vivía. Pero hablamos de funcionalismo. ¿A qué se refiere esta teoría de la comunicación? El funcionalismo intenta producir un sistema de conocimiento objetivo capaz de formular condiciones de equilibrio y autorregulación social, es decir, un proceso de homeostasis, de equilibrio en la vida social. La realidad social genera pautas por su propia estabilidad. Los problemas y las crisis sociales se pueden resolver por la dinámica de cambio y de mejora de la propia sociedad. La naturalización del sistema institucional dice que se cree que el funcionamiento propio de una sociedad democrática y el equilibrio se sostiene confiando en las instituciones. El autoequilibrio de los individuos en la vida social más el papel de las instituciones es lo que va a crear justamente este proceso de equilibrio y de regulación o de homeostasis. Reificar lo existente, como yo he dado de manera objetivo, para poder buscar mejores condiciones sociales. En esas tres primeras premisas hay siempre hay parte de la realidad social que queda fuera del campo. El funcionalismo tiende a instrumentalizar a la sociedad, a volverla un instrumento justamente de los mensajes que comunican los diferentes elementos interactuantes en el proceso de comunicación. Piensa cómo cómo trabajan los medios de comunicación, cómo manejan y exponen su información, y por último, cuál es el impacto o el efecto que genera en las personas. Este hecho es la base del modelo de Laswell y teóricamente se estructura en esta imagen de Caschi que dice: ¿quién dice a través de qué canal, qué mensaje a quién y con qué efecto? Esta comunicóloga, las líneas siguientes, de hecho esta grafiquita es de esta comunicóloga, quien explica este modelo, me pareció de una manera muy básica, muy sencilla, sin tanto tecnicismo y con palabras y ejemplos muy claros. Es por eso que la traemos a este plano y la tomamos como referencia, en donde puedes, tanto en esta parte como con su guía, poder ingresar a mayor información de lo que ella plantea. Pero vamos
a lo que significa o los elementos básicos explicados de manera muy sencilla del modelo de Laswell. ¿Quién lo dice? El primer elemento, ¿quién tiene el control de la información? ¿Quién es el que da esa noticia, la credibilidad en la fuente o en el emisor? Es muy importante, y aquí te pone un ejemplo, dice: un comentario que proviene de una persona que confías mucho no es lo mismo de alguien, ¿sí?, que no tienes buena imagen. Cambia el sentido. Entonces, el primer elemento es la credibilidad y la confianza de quien lo dice. Obviamente influye e impacta en el mensaje. ¿Qué es lo que se dice? Sería el siguiente elemento. Es el análisis del contenido del mensaje que escuchamos, muy independientemente de la fuente. Lo que llegamos a nosotros es el cómo razonamos. Por ejemplo, puede ser una buena noticia, puede ser una alarma, puede ser un chisme, un simple comentario. No le damos el mismo valor a una noticia que te dice que va a llover o no, al que te dice que tal o cual candidato ganó. El siguiente elemento: ¿por qué canal? El canal es la forma en la que recibimos la información o a través de la cual viaja justamente el mensaje del emisor a la audiencia. Y por ejemplo, las redes sociales tienen un manejo muy diferente a los medios masivos de comunicación, y obviamente la cobertura, el impacto, la asequibilidad del canal, la confiabilidad del canal también determinan el impacto o el efecto de ese mensaje. El siguiente elemento es a quién, o podemos considerarlo también como el receptor, el que recibe los mensajes. Si se cuenta con el mismo código o la misma decodificación del mensaje, es decir, si hablan el mismo idioma, si conoce los tecnicismos, la disposición que tiene para recibir o no la información, es otro elemento importante a considerar en dicho modelo. Y por último, el efecto. ¿Con qué efecto se envía el mensaje? Si se envía, la idea es que el mensaje enviado por el emisor a través de un canal determinado tenga un impacto y genere justamente una acción o una respuesta por parte del receptor o de la audiencia. Y aquí te pongo un ejemplo: donar dinero para una causa. Si formulas el mensaje correctamente, la gente va a donar dinero. Pero si no logras ese impacto, entonces la gente no va a donar y por lo tanto no va a generar ese efecto deseado. Aquí lo representamos con los siguientes elementos: el quién, qué, por qué, a quién y el con qué. Lo podemos traducir como comunicador, mensaje, canal, la audiencia y el efecto. Y obviamente, para poder entender este proceso de comunicación, es necesario analizar el control de quien envía el mensaje, el contenido del mensaje en sí, la posibilidad, factibilidad, tecnicidad del medio o el canal, y el perfil y disposición de las audiencias, y obviamente analizar si se está logrando el efecto deseado, el efecto pretendido o no. Te invito a que revises este video, que es se puede analizar muy bien el paradigma de Laswell. El video dice: Mr. Trivago te ayuda a encontrar tu hotel ideal, o cualquiera de ellos que se parezca, que se asemeja, que se pueden encontrar con facilidad en YouTube, porque aquí se representan de una manera muy evidente todos y cada uno de los elementos que Laswell plantea en su modelo. ¿Cómo se presentan? Te doy un pequeño y muy breve resumen. Aquí lo tienes. El comunicador es el presentador que puedes ver en la pantalla. El mensaje es que Trivago, la empresa, te puede mostrar varias opciones de hoteles para gusto y posibilidad económica. El canal, cualquier plataforma donde se presente este comercial, que puede ser la televisión, el radio, internet, lo que sea. La audiencia son las personas que desean o están dispuestas o que van justamente a viajar. Y el efecto es
que aquellas personas que sí utilizan esa página web, por ejemplo, para escoger entre todo lo que se ofrece, escojan en Trivago. Es decir, hay muchas ofertas, pero el efecto es que la gente se meta a Trivago y viaje a través de Trivago y no de otras. El efecto es que Trivago sea su buscador principal, único o leal, con el que van a buscar viajes en lo posterior. Aquí se emplea una teoría muy interesante que se denomina la teoría de la aguja hipodérmica, porque el comercial de alguna manera está buscando crear un estímulo de comodidad en los diferentes hoteles o opciones de hospedaje para que las audiencias escojan a ellos sobre las otras plataformas similares. Este impacto de que tengas y tú confíes plenamente en ellos es parte de la teoría de la aguja hipodérmica que platicaremos un poquito más ampliamente en el siguiente video. Muchas gracias por tu participación, por tu asistencia. Me dio gusto estar por acá y te veo en la siguiente. Chao.